Blackwood House presenta. En la edición 319 de Creative Talks Podcast, el Dubai Future Foundation lanzó los iconos para la colaboración humano-máquina. ¿Qué significa esto para el futuro del contenido generado por inteligencia artificial? Ha iniciado la guerra de los browsers. Ya te habíamos platicado de Dia, pero ahora Perplexity AI ha lanzado Comet, un nuevo navegador con inteligencia artificial más personal, potente y productivo. Te contamos todo sobre The Velvet Sundown, la banda musical completamente generada por inteligencia artificial, sin integrantes humanos reales. Te tenemos una pregunta. Entre los dorilocos y los tostilocos, ¿cuál es tu bando favorito? Y para nuestros Patreon, reseñamos el libro Hospitalidad Irracional y te contamos nuestras enseñanzas más importantes. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. John, así como existen algunos sellos de denominación de origen, ¿cómo sabes actualmente distinguir entre algo que se hizo 100% con manos e intelecto humano versus de algo que tiene asistencia o ayuda total de inteligencia artificial? Qué interesante pregunta. En algún punto, Fer, en algún episodio de Creative Talks hablamos de lo que Scott Belsky, que antes estaba en Adobe y ahora se está moviendo a A24. Es interesante el movimiento de una compañía de creatividad de software a una compañía de creatividad de contenidos. Es interesante lo que Scott está haciendo. Y Scott había dejado, así como existe una huella de metadatos en cada una de las cosas digitales que se hace, iba a haber una huella de metadatos del origen de las creaciones. Entonces, no solamente te iba a decir, esto fue creado en Google AdWords, perdón, en Google Docs, y fue creado por la computadora de Fernanda Rocha, el tal día, tal, etcétera, ¿no? La ubicación, etcétera. Sino te iba a decir, y además está soportado por la herramienta Perplexity y tal para lograr esto. Entonces, te iba a dejar ver una huella de cómo habías llegado a ese producto final para proteger al creador. Ahora, el debate ahora mismo es que nadie está protegiendo las creaciones con inteligencia artificial. La IA todavía, es decir, algo creado solo por dos datos que se fusionaron para lograr un algo, no lo protege la ley. No hay una sola ley en el mundo que la esté protegiendo. Entonces la pregunta es pertinente porque hoy todos los contenidos que estoy viendo en LinkedIn comienzan a tener ya una influencia automatizada de generación de contenidos. Por lo tanto, ¿cómo diferenciar cuando un contenido proviene directo de la mente a la pantalla y ahora es de la mente computarizada a la pantalla, ¿no? Bueno, pues la idea de Scott Belsky, aunque era buena, creo que logísticamente hablando es bien compleja y además tendrías tú como usuario que tener cierto nivel de digitalización para poder encontrar los metadatos y bueno, siento que es un rollo mucho más técnico. Sin embargo, el día de ayer en un post de Patrick Noack, que ahora mismo está participando como director ejecutivo del Dubai Future Institute, pues publicó algo que me entusiasmó muchísimo porque tiene que ver con esto, pero a través de un como sticker o pegatina que visualmente es muy linda y además es muy clara. Estas pegatinas o estos sellitos, estos badges, lo que nos intentan decir es si ese contenido que estamos viendo realmente fue hecho 100% por humanos o con un humano asistido a través de una máquina o un algoritmo o inteligencia artificial. También si la máquina guió el proceso o si totalmente todo lo hizo la máquina o el algoritmo. Y me parece súper bueno porque, insisto, visualmente son muy lindas, creo que son muy claras en términos de quién hizo qué, cómo se participó y cómo hubo esta colaboración entre los humanos y los algoritmos. Y sobre todo, desde mi punto de vista, da perspectiva y da claridad y da transparencia de, oye, estos contenidos se están creando 100% con la mente de una persona, un humano,
o el humano está dirigiendo, pero pues sí se apoya de la inteligencia artificial, no sé, para checar la ortografía o para checar la redacción o para hacerlo más enfático o darle cierta tonalidad, sobre todo, por ejemplo, si pensamos en reportes o videos o contenidos en redes sociales. Entonces, a mí me encantó, no sé tú qué piensas. Cuando ibas hablando, me iba imaginando que así como vamos al supermercado y aparece un cuadro con toda la información calórica y la composición del producto que te vas a tomar, inclusive en algunos países implementan sellos donde, como la gente no lograba leer qué significaba esa información, pues inventaron unos sellos que decían esto excede el sodio o excede en grasas. Y la gente decía, bueno, pues menos sellos, menos dañino, y no es así, pero es una forma de leerlo. Ahora los contenidos van a ser así. O sea, me gusta la propuesta de que cada vez que tú publiques algo, sobre todo creo que va a comenzar a utilizarse cuando haya documentos importantes, reportes, en donde antes eran pura oportunidad creativa humana expuesta en un documento que descargabas para encontrar conclusiones que provenían del cerebro. Y ahora decir, oye, mira, estas conclusiones fueron asistidas por inteligencia artificial. Cuando las estoy viendo, ustedes evidentemente en este podcast no la ven, pero lo que estoy viendo son 5 iconos. Les voy a escribir un poco cada uno de estos 5 iconos y lo discutimos. El primer icono es, imagínate un círculo que en la parte alta, una gotita, yo veo una que en la gotita. parte alta dice human. Ese icono significa all human, que es contenido creado o producido enteramente por un humano sin ningún desarrollo tecnológico. Ese desarrollo tecnológico también es como a discusión, porque si yo estoy utilizando una pantalla de una computadora y escribiendo, ya nadie escribe a máquina de escribir tradicional. O sea, Claro. estás asistida. Entonces, pero se entiende que viene del intelecto directo. Ese es el primer icono, intelecto directo humano, all human. El siguiente icono es la misma gotita, pero ya no solamente dice human, sino en la parte baja dice machine. Ese se llama human led o leadership, ¿no? Que es contenido generado o producido y mejorado o revisado por inteligencia artificial. Sí, contenido producido por humanos y Sí. revisado o amplificado. Para una mejora en la corrección. Ajá. O una mejora inclusive en la redacción, y eso de alguna manera es un human led. De alguna manera es el humano sí plasmó sus ideas provenientes de su cerebro, pero una IA lo revisó porque igual la sintaxis no se le da muy bien a ese humano. Bueno, nada más quiero aclarar que las ideas no solo provienen del cerebro, sino de su sistema cognitivo. Vamos Vale, a decir. hagámoslo así. para que no dejar. Lo había dicho para simplificar, pero tienes toda la razón en la anotación. El siguiente icono ya no es una gota, es un círculo, Ajá. donde dice human, machine, y se le llama el machine assisted, asistido por máquina, que son humanos y máquinas trabajan juntos para producir o crear contenido. Entonces, ya no solamente es pensamiento cognitivo humano, sino ahora es pensamiento cognitivo computacional a la par. O sea, Aquí, por ejemplo, para hacerlo más tangible, yo me imagino que tú tienes un avatar que creaste, que es tu voz, la clonaste, es tu rostro, lo hiciste, pero ya no eres tú. Estás colaborando con una máquina para que emule ser tú, pero tú creas el guión, tú le metes cabeza a lo que vas a decir o lo que vas a hacer que el avatar diga, haces un guión, pero al final del día te estás asistiendo y estás colaborando, ¿no? Podría ser un ejemplo. Otro ejemplo podría ser que en un video tú tomaste 5 fotografías en la calle, ¿no? Ya tú tienes tus 5 tomas y tienes en tu cabeza muy claro qué es lo que quieres hacer con esa, qué escena quieres crear. Entonces te vas a uno de estos de inteligencia artificial generativa, o ahorita el de Google, que es el que ahorita más estruendo está causando, y metes esas fotografías que tú tomaste, pero le pones un guión o un prompt a la inteligencia artificial para que te cree una secuencia, un video de tantos segundos. Entonces ahí también podría ser human machine. y el cuarto icono es el machine lead, que es liderado por máquina, que es todo la creación y producción de contenido está generado por máquinas, pero revisado o verificado en la calidad por humanos. Y esta es la gotita, pero al revés. Exacto, ya no es una gotita que tiene un pico arriba, sino ahora la gotita está como con el piquito abajo, ajá. Hacia abajo donde dice machine. Y creo que aquí, John, esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con muchos reportes que se hacen en este momento, ¿no? Donde tú puedes computar y obtener
cierta información de internet a través de raspadores, rastreadores, y eso es un algoritmo que puedes programar para que obtenga toda esa información y que a partir de esa información cree insights o postule ciertos insights y que al final para ser publicadas en un reporte hay un ser humano que lo verifica la calidad de los datos, verifica la veracidad de los datos y se publica, por ejemplo. Que ¿no? mucho de este proceso ya estaba como previamente visualizado hace como 20 años cuando se creó el concepto de Human in the Loop. Para poder cerrar el loop completo de producción, es un humano en ese loop antes de la publicación. Ocurre, por ejemplo, en las fábricas de Doritos, ¿no? Que todo el primer proceso, cuando llega el maíz, pues lo hace una máquina. Sí, no hay intervención humana. Y solamente cuando ya están verificando que todos los elotes hayan sido desgranados al 100% y el tamaño de los granitos, hay un ser humano que verifica que no se vaya a ir nada adicional que no sea de calidad, ¿no? Y luego ya cuando salen los Doritos preparados, ya cuando ya sale el lote completo, no el elote, sino el lote completo de producción, unos científicos toman una muestra del lote aleatoria para poder estandarizar que el Dorito sigue siendo en calidad y en condimentos igual y en de todo. dañino que todos los demás. Exacto. Deliciosamente dañino que todo lo demás. Exacto. Ese es un human in the loop en un proceso industrial que ahora se está replicando un human in the loop en un proceso automatizado. Y el último icono ya no dice human, ya solamente dice machine con la gotita hacia abajo y es all machine. Significa todo el contenido fue enteramente creado, generado sin ningún input humano. Que aquí también, o sea, entiendo la clasificación y se tiene que sintetizar, pero no hay nada que no tenga input humano. O sea, no hay nada. Sería ilusorio pensar que no hay Pero input vamos humano. a llegar a ese escenario y creo que lo hemos discutido mucho. Pero es que al acá. final es como ahorita, y esto es una réplica de nuestro sesgo del creador. O sea, esta idea del genio aislado, que se le ocurre una idea y solo a él, es como, no, al final del día está en un sistema protésico social. Lo mismo pasa con la IA. Pero bueno, se entiende en el sentido de que no hubo una instrucción, más bien, que sí hubo una instrucción, pero que tú le pusiste, hazme una película que dure tantos segundos y todo, y ya. O sea, como tú solo diste una instrucción y se ejecutó por completo. Pero es que yo sí entiendo que sí va a haber, Fer. Porque tú estás poniendo por default que jamás la IA... No estoy diciendo que jamás, pero estoy diciendo que es ilusorio pensar que no hay input humano. Va a haber input humano. No va a ¿De haber dónde input va a humano. sacar la información? Lo estamos viendo en la generación de contenido actual de Internet. Llegamos Pero, a un punto... ¿de dónde se inspiró para esos guiones? Sí, ok, te refieres a eso me refiero. O sea, te refieres a la pureza. Pero, por ejemplo, en cuanto la IA ya genera su contenido para autoentrenarse, se acabó. Ese escenario ya existe. Por lo tanto, puede a partir del contenido generado por IA y los siguientes loops de contenido generado por IA, puede comenzar a correr este all machine. Entonces, para mí ya estamos ahí y lo hemos dicho todo el tiempo. Es lo que los humanos hacemos bien, lo que los humanos hacemos bien con IA, lo que la IA hace bien con humanos y al final va a ser lo que la IA hace por sí sola. Y va a llegar a ese momento. Por eso, para ese cuarto escenario, para ese cuarto estadio, está este icono donde es all machine. Sí, a mí me parece interesantísimo que ya existe. Esto es un punto de partida que justamente habríamos que discutir. Tú ya tienes las primeras como estos apuntes de, oigan, esto no creo que sea 100%. Son exactamente este tipo de discusiones que hay. Pero me gusta el punto de partida que está poniendo el Dubai Future Foundation, sobre todo porque partieron de una pregunta que me parece fascinante. Al momento de crear estos iconos para describir el contenido que te vas a comer, la pregunta fue, ¿qué pasaría si tuviéramos una declaración de Turing sobre la inteligencia humana? Y wow, sí, es verdad. Esto lo que acaban de lograr en esta primera propuesta es un sistema de clasificación que respalda una representación visual de evolución de colaboración entre humanos y máquinas. Es un punto de partida. Sí, me queda claro y me encanta, la verdad me encanta. A mí me encanta. Porque es simple. Y la provocación de que ya estamos ahí, o sea, la provocación de que ya estamos discutiendo. Y ojo, aquí yo quiero poner solo un último como una lectura, que es como una prelectura de esto antes de que llegue al mercado. Es cuando tú estés en LinkedIn o cualquier red social, si ves el icono arribita, imagínate que llega un momento donde por política las redes sociales dicen, perfecto, me encanta, lo voy a implementar ahorita. TikTok lo implementa, LinkedIn lo implementa. Imagínate ese escenario en 2030, cuando logran entender el código. Y lo implementas. Aquí la pregunta es,
¿El ser humano va a cambiar su postura de consumo si ve que un contenido viene de 100% humano o un contenido 100% computadora? Le va a valer madre. Sí, es como, ¿sabes qué? Me parece como justo lo que está diciendo los sellos en la comida. O sea, exacto. Es como, pues igual te la piensas, pero lo sigues comiendo o lo sigues comprando. Porque te gusta. Exacto. Básicamente es un tema de, pues mira, si cuenta buenas historias que me mantienen pegado a ese lugar y me está dando el valor que estoy buscando, me da lo mismo si es creado por humano que creado por computadora. Y ese escenario, muchas de las esferas de storytelling en donde estamos parados, storytelling humano, creen que no va a pasar. O sea, creen que de alguna manera el humano se va a detener y va a decir, no, demasiadas grasas intelectuales, no lo voy a consumir. Cuando es, no, esto está lindo porque significa que si comienza la gente a, imagínate en un sensor de contenido, a consumir 80% contenido generado por computadora y un 20% generado por humanos, lo que va a hacer es que va a elevar la pregunta al interior del storytelling sobre, oigan, ¿qué historias estamos contando? Y cuáles son las historias en su formato eficiente para ser transmitidas. Creo que para mí puede haber una evolución. Para mí, o sea, sí lo veo obviamente desde el punto de vista de consumidora y creadora de contenido, pero más allá lo veo como investigadora. O sea, a mí realmente sí me preocupa como investigadora las fuentes que tomo como referencia para mis clases, para mis investigaciones, para mis conferencias, para todo lo que hago. Y, por ejemplo, yo sí buscaría que si voy a tomar una investigación que entrevistó a personas, que tuvo contacto con ciertas poblaciones o en una investigación profunda con gente, pues sí me interesa que sea 100% humano, por ejemplo, porque yo quiero saber realmente lo que la gente dijo, lo que la gente, si es un cuestionario, un reporte, qué expresaron las personas. Y sí me importa mucho que sea humano, ¿no? Pero, por ejemplo, si estoy viendo estadísticas, estas estadísticas que miden como el 50% de la población tal, sí, pues es como, la verdad no me interesa tanto si lo hizo, si ahí aceptaría un machine assisted o un machine led, porque digo, claro, o sea, qué bien que no tengan a un ser humano ahí haciendo todos estos datos y interpretando, y qué bueno que pusieron ahí a trabajar a la inteligencia artificial, perfecto. O sea, a mí lo que me importa es el dato final, dime 17% o 20%, creo que ahí no me importaría. Entonces creo que más bien y de hecho, entendiendo la visión que tiene el Dubai Future Foundation, habiendo estado el año pasado ahí, o sea, creo que sí hay una buena intención de poder transparentar. Para mí eso es importante. O sea, yo creo que como consumidores de contenido normal, o sea, de videos y así, pues igual sí te da igual, porque dices, pues mientras la información sea relevante, mientras esto sea entretenido, lo que sea que estés buscando, pues lo vas a aceptar. Pero creo que está padre porque, no sé, pienso en su propio informe. Ellos tienen el informe de Global 15, que es un reporte que publican cada año, donde ponen como que las 50 cosas más importantes, etcétera, y también tienen otro de riesgos. O sea, por ejemplo, ahí sí me importa cuál es la estructura del reporte, en qué parte usaron humanos, en qué parte se asistieron de la inteligencia artificial. Entonces, a mí me da como tranquilidad, como decir, bueno, acepto, yo no estoy en contra de que la gente use IA, pero que me lo digan y que esté claro y que yo esté informada, y entonces yo tomo la decisión de cuáles fuentes voy a referenciar o no y cómo las voy a usar. Wow, Fer, mientras hablabas pensé una cosa, que ya es un tema de crítica sobre esto, pero que va complementando el diálogo. Si esto es contenido de IA, o sea, hay que decirlo por su nombre, se llama HMC, Human Machine Collaboration. Ese es el modelo que están proponiendo. Pero también funciona a la inversa. O sea, una vez que tú ya lo publicaste, no importando la fuente o la colaboración, ya se publicó. Y ya viste tu iconito, ¿no? De cara a tú como consumidor, Fer, también va a cambiar. Porque, mira, y ahorita lo vamos a abordar en el siguiente bloque. Yo ya no estoy buscando en Google. Tú tampoco. O sea, estás haciéndole preguntas a tu asistente de IA. Al menos yo desde hace 4 semanas ya no abro Google, ya no doy clics en Google, estoy preguntándole a mi asistente. Pero ahí, por ejemplo, ¿cómo consumes el contenido? Es idéntico. Porque hay contenido que digo, no necesito asistente, esto yo me lo voy a comer, lo voy a leer, lo voy a procesar con mi intelecto humano, con mi performance cognitivo y voy a tomar una conclusión yo, no se lo voy a dar a la IA.
pero hay cosas que le doy a la IA por default. Déjame te pongo un ejemplo. Hay libros que están en mi listado que ya los tengo listos para leer. Y antes de siquiera leer el capítulo 1, antes le concedí el capítulo 1, hoy le digo a la IA, ¿de qué va este libro? Antes de leerlo. Y la IA me dice, el libro va de tal y tal y tal. Y digo, fuck, y no lo quiero. No lo quiero leer. Ya ni siquiera le concedo. Ya le di a la IA como el primer privilegio, la primera frontera antes de abrir el libro siquiera. Entonces, a la hora de que yo consumo, también es human o machine. Entonces hay un mapa de calor donde me está acercando a decisiones de decido consumir ese contenido. Antes era 100% por decisiones humanas, porque había una magazine que había hecho los 5 libros de la temporada que no puedes dejar de ver y entonces pones atención. Pero ahora, como ya esas cosas están diluidas, mejor le preguntas a tu IA algo de tu interés, de, oye, ¿de qué va este libro? Pues va de este tema súper importante que te súper llama la atención. Sí lo voy a leer. O va de este tema que no te interesa, bla, 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 no lo quiero leer. Y para mí es una frontera. Pero esa frontera fue AI assisted. Ya no fue un humano que leía libros y es un experto reseñador que me asistió para tomar la decisión. Entonces es tanto de ida como de vuelta. Hay un espejo en la ida y un espejo en la vuelta. O sea que se puede aplicar en los dos, en la creación y en el consumo. Sí, totalmente. Creo que esto va a evolucionar. Como decíamos al inicio, es un primer saque, es una propuesta que hicieron un grupo de personas haciendo o partiendo de esta pregunta que me parece también a mí muy interesante, ¿no? Y creo que al final del día no es perfecto, o sea, ningún modelo lo es y eso es lo interesante, pero algunos modelos funcionan y creo que este podría funcionar. Sobre todo a mí lo que me gustó es que con la atracción que ya tiene el Dubai Future Foundation y de las cosas que ya se han hecho, se están apalancando de ahí porque evidentemente los primeros que van a comenzar a usarlos ellos son ellos mismos. Entonces creo que al ver las otras agencias, personas, organizaciones, gobiernos incluso que se use esto, pues aunque sea por imitación lo van a querer hacer, ¿no? Te propongo que todos los contenidos que publiquemos en Blackboard ahora tengan ya estos sellitos. Vale, está interesante. Desde el reporte de tendencias hasta un post en LinkedIn, poner de qué va. Y cuando es pure human, nos parecemos a la película ya de Gattaca, ¿no? Cuando era un hijo de Dios que era puro humano. Aquí va a ser contenido igual, es contenido hijo de Dios. Qué interesante, Fer. Para los que quieran conocer más sobre esto, pongan Dubai Future, /AE, /HMC. DubaiFuture.ae, /HMC. Es la página correcta. De todas maneras, vamos a estarlo publicando en nuestras redes sociales porque a partir de ya en este episodio, yo ya no voy a desperdiciar nada de contenido. Fuck el desperdicio. Y todos los contenidos que vamos publicando en cada episodio van a ver en nuestras redes sociales cómo lo vamos a ir publicando para que ustedes también vayan siguiendo la huella de estos contenidos. Fer, a mí me parece algo histórico en cómo compartimos contenidos en las nuevas plataformas tecnológicas. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Fer, en el siguiente segmento lo quiero pegar y hablar rápido. Habíamos dicho cuando probamos por primera vez el navegador que amamos, que se llama Arc, y que ya hemos hablado mucho de él, y del nuevo proyecto de la misma compañía de Browser Company que se llama Dia, y que yo ya soy un adicto a usarlo. Ha elevado mi nivel de creación de contenido y de calidad de contenido de manera formidable. No mi productividad, pero eso evidentemente afecta la productividad después para bien. Y dijimos cuando hablamos de esto que atención con lo que estaba pasando con The Browser Company, porque esto era exactamente el dispositivo tecnológico en pantalla que podría explicar una nueva generación de uso de IA, y está pasando. Ahora mismo Perplexity AI ha lanzado Comet, que es un nuevo navegador con inteligencia artificial, igual, personal, potente, productivo, al menos eso dicen. Y más allá de solo leer la noticia, Fer, ha pegado a Google también la noticia que están trabajando en lo mismo. Es decir, estamos, Fer, inaugurando una nueva guerra de los browsers con AI. Este es el capítulo que se llama La guerra de los browsers con AI, y lo habíamos adelantado. Veíamos la señal cuando The Browser Company comenzaba con esto, y es que sí,
la mejor manera de poder, o el mejor driver de poder explicar lo que se va a convertir la inteligencia artificial es a través de algo que la gente ya conocía, que en este caso era el navegador, y que había creado todo una legión de compañías. Google, hablo de esa, la más importante de todas, que había entendido muy bien el poder de almacenar la información del mundo y ponerla a disposición de la humanidad. Pues ahora es lo que está pasando. Y habíamos platicado el término de una fuente de confianza, donde toda la información de todos lados del mundo estuviera en un solo lugar. La única manera de encapsular ese concepto es a través del browser, de tu navegador. Y lo que estaba haciendo The Browser Company era colectar todos esos pensamientos y filosofía potenciada con IA. Lo lograron y me queda claro que estamos ante uno de los capítulos de evolución de la era de Internet, ahora llevada al mundo de la IA, que más emocionado estoy de ver y de procesar como usuario y de experimentarlo, porque lo que va a hacer es elevar los estándares y va a desaparecer sistemas obsoletos como la búsqueda. La búsqueda ya no lo vas a hacer en un navegador. La búsqueda va a ser como cuando te pregunto algo yo a ti, Fer. Oye, Fer, ¿qué opinas de esto? Y esa máquina te da el resultado. Antes no te daba ni siquiera las fuentes. Hoy te está dando exactamente las fuentes y tú puedes conversar con esa IA para decirle, a ver, sobre esta fuente, contrástala con esta otra fuente y ¿qué encuentras? O estas estadísticas, contrástalas contra, y subes tú tu documento contra esto que tengo y ¿qué encuentras? Y esas conclusiones y correlaciones están cambiando para siempre el comportamiento de búsqueda y van a cambiar todo el modelo de publicidad por búsqueda. Fer, estamos llegando a quizá un inicio del fin de la era que conocíamos de Google AdWords o de la publicidad en buscadores como la conocíamos, para llegar a otro lugar. Y bienvenidos a la guerra de los browsers. Yo creo que aquí estamos repitiendo la historia como cuando Google lanza Chrome y pone un golpe en la mesa a lo que era Internet Explorer, por ejemplo, ¿no? Sí. Siento que estamos como, un déjà vu, o sea, es exactamente ya vivimos. Igual. Sin embargo, creo que hoy evidentemente los jugadores son otros, o sea, ya no vemos a los mismos. Por ejemplo, Perplexity pues no existía en aquel entonces. Tampoco The Browser Company. The Browser Company, etc. Entonces creo que eso es lo que me entusiasma. Como toda guerra va a haber muertos y heridos, o sea, no todos los browsers que hoy se creen van a sobrevivir. Evidentemente también veo que quien tiene más oportunidades de sobrevivir, porque es el viejo lobo de mar, es Google. O sea, siento que Google va lento, pero va dando pasos más seguros, como que más concisos, más contundentes. Lo veo valga la redundancia, con Google Veo, con su herramienta de video generativo. O sea, llegó casi al final que todos, pero llegó con todo. Entonces, yo también ahí estoy esperando a ver qué lanza Google. Yo ya vi lo que está lanzando. Nos había enseñado un poco de a dónde iba Google, sobre todo con el último evento de Google I.O., que lo hacen anualmente para enseñarle a los desarrolladores qué está pasando dentro de Google. Y ahora le ponen un AI Mode sí, lo vi. Que ya lo dejaron activo. O sea, ya en este momento, mientras están escuchando el podcast, lleva 20 horas de haberse lanzado. A todos los usuarios paga, no todos los usuarios completos, sino los usuarios paga de Gemini, pueden tener acceso al modo AI de Google, que un poco ya lo habíamos probado, un poco ya estaba funcionando, sobre todo en Arc. Ya te decía como estas síntesis iniciales de creado por IA, ¿no? Y ya lo veías como una fase de prueba, pero ya está full operativo en todos los usuarios paga de Gemini, o si tú ya estás pagando algún plan de Google, como en el caso de nosotros, ya lo vemos activo, el modo Google, el AI Mode de Google. Entonces, claramente hay una respuesta, claramente sí es una guerra, ahí viene esta guerra, pero contrario a una guerra común y corriente, en esta guerra los ganadores van a ser los usuarios por la calidad del acceso a los datos, información e inteligencia que vaya a entregar los resultados de esta guerra, porque lo único que estábamos viendo es una guerra de innovación. Esto es una pura guerra de innovación en donde evidentemente el ganador se va a llevar la riqueza de qué pasa con la búsqueda, cuál es el nuevo modelo
de poder capitalizar económicamente el dominio de este AI browser. Sí, que en eso no creo que sea la muerte de nada, como nunca lo es. Nunca es la muerte de nada. Yo creo que la publicidad es lo suficientemente perversa como para encontrar cabida en cualquier lugar. O sea, ahorita esta era de buscadores gratis creo que se va a acabar muy pronto. Porque evidentemente esto tiene que generar dinero. O sea, no nos están poniendo esto solamente porque sí, porque qué bondadosos son los tecnológicos haciendo eso. Vamos a llegar a ese punto donde la evolución de lo que conocíamos como Google Ads o cualquier tipo de ads en buscadores, pues va a evolucionar, pero no va a desaparecer. Yo voy a inventar una palabra ahora mismo de a dónde va Google Ads. Aquí está mi apuesta. Después de analizar todo esto, en lugar de ser Google Ads, va a ser Google Agentic. Que, piénsalo, lo voy a poner. Puse la palabra advertising con Agentic AI. Y lo que va a pasar es, cuando tú tengas un usuario en cualquiera de estas plataformas, imaginémosla en Google, tú eres un usuario de Gemini o cualquiera de los sistemas de Google, ya te conocen en perfil, toda la data que ya tenían por décadas de ti sigue ahí. Solo que ahora van a tener tu historial de búsquedas, temas de interés, así que tu AI Agentic o Agentic AI va a saber tanto de ti que el resultado ya no lo vas a ver como un sponsored ad, sino lo vas a ver como una suggestion content. Es como una marca, gracias a tu perfil tan específico, a la hora de que tú buscas un algo, te va a dar sponsored content y neutral content. Imagínate, el contenido neutral es lo que vio relevante la IA y te lo puso, pero el sponsored content o los sponsored results o los resultados sponsoreados son contenidos que tienen que ver con tu perfil que van determinados a ese tema. Entonces, yo sí veo la integración. Yo sí veo que claramente es un Agentic model el que vamos a estar viendo en los siguientes meses. Guarden mi concepto porque, como siempre se los decimos en este podcast, va a pasar. Yo no creo en las predicciones, pero ok. Bueno, al final del día, lo que sí también creo que va a evolucionar es el tema de la búsqueda orgánica. Porque, como bien ya lo dijimos, ya nadie está buscando cosas o muy pocas personas están buscando cosas de manera tradicional, vamos a decirlo. Entonces ya existe, incluso recientemente yo tomé un pequeño curso que te sugiere cómo estructurar el contenido, sobre todo el contenido escrito, para que ChatGPT lo recomiende o cualquier otro tipo de buscador o chat o lo que quieras con inteligencia artificial generativa. Y es interesante porque los snippets que han existido siempre, que son las estructuras base de algo que vas a publicar en, ya sea, imagínate, en un blog, pues tenían cierta estructura, pero ahora tiene más sentido que tengan esa estructura. Es decir, claro, que tengan, por ejemplo, que tu artículo tenga 5 puntos, que tenga fuentes, que tenga, o sea, hay ciertos como hacks para que pueda aparecer como sugerencia en estos chats generativos. Sí, vamos a hacer un artículo dentro de Blackbot donde evidentemente toda esta investigación ya la hemos tenido, la hemos recuperado, pero ahora llegó el momento, dado que ya se desató este salto evolutivo, donde sí, vemos una evolución del SEO hacia AI y es justamente este tipo de estructuras y tecnicismos en la estructura que te van a permitir poder posicionarte o ser de alguna manera lo más friendly posible a esta nueva estructura de resultados con IA. Y justamente en los entrenamientos, aquí es donde, Fer, aquí lo único que los LLMs no hacen bien, y eso me va a pasar en el momento en el que lo logren, ya no va a ser un LLM, va a ser una evolución de los LLMs, que hasta una fecha en puntual es donde ellos alcanzan a entrenarse. Por lo tanto, la nueva información diaria del mundo no está en el modelo hasta que se actualiza. Aquí vamos a tener que tener modelos, vamos a tener que desarrollar modelos que se actualizan al instante. Sí, en tiempo real. En tiempo real, porque si no, entonces tu artículo que acabas de colocar de un nuevo término no va a aparecer en el modelo actual hasta que lo actualicen, y eso es una pérdida de meses o semanas en donde ya no está actualizado. Y ese desajuste
no te lo va a permitir la estructura actual de cómo entrenamos la IA. Nos vamos a tener que inventar un nuevo sistema. Y aquí a mí no me cae bien la noticia, pero mucho de lo que está haciendo bien Elon Musk, y me caga que lo esté haciendo bien Elon Musk, pero es su laboratorio donde lo probó, es que en tiempo real, todo el contenido en Twitter, y tú sabes que lo que hay en Twitter es pura y absoluta basura, está entrenando, o sea, su grok está actualizado en tiempo real a Twitter. Él ya lo logró. Ahora, el tema es cómo lo logras en el resto de la estructura del contenido de Internet. Sin embargo, ya pasó. O sea, hoy ya en el nuevo grok ya te lo dice. Solo que se volvió nazista. Tiene una filosofía... Sí, súper nazi. O sea, es un ejercicio en un laboratorio que qué bueno que está mal y qué bueno que le está pasando a Elon Musk. Pero a todos los que estamos observando el fenómeno es, él lo logró. Ok, entonces yo no creo que nos tardemos muchos años en donde veamos contenido en tiempo real que ya fue utilizado o entrenado, así como Google lanzaba sus spiders para posicionar contenido, pues ahora van a lanzar sus bots, una nueva tecnología, una nueva terminología para la IA, para poder capturar contenido que está en tiempo real generándose. Entonces, ya veremos, es parte de esta maduración de la guerra de los navegadores o los de browser wars. Wow, a mí me emociona porque esto acelera muchas cosas. Estás procesando Creative Talks Podcast. con Fernanda Rocha y John Black. Dejemos un poco la tecnología per se, y Fer no lo había pensado, pero en este año completo solo hemos ido 2 veces al cine. Y a mí me sorprende porque prácticamente íbamos hasta 2 veces por semana al cine. Eso me habla de 2 cosas: que no hay tantos contenidos que nos han llamado la atención, y eso me preocupa, ¿no? Me preocupa mucho. O estamos tomando decisiones con base en todo el dinero que estamos gastando en todos los servicios de streaming, donde llegan a la semana los estrenos, y es de, ¿por qué tendría que pagar doble? ¿No? Creo que va por ahí. Pero en esta ocasión me sorprendió una publicidad que vimos en el cine. Los que no han visto esa publicidad le voy a describir. Es una marca, no sé si es Rexona. No es Rexona ni ninguna de esas que son más conocidas. Esta se llama Perspirex o Perspirex, no sé cómo se diga. No, es Perspirex porque así lo dijeron. Ok, y yo no presto tanta atención a la publicidad previa en el cine, pero lo que sí puse atención es una frase que dura hasta 5 días de protección. Recuerdo haberte volteado a ver, Fer, y es, ¿what? ¿5 días? En ese momento muchas ideas llegaron en mi mente sobre qué tiene que hacer. O sea, como señal, o sea, imaginen todo lo que hubo atrás para que una compañía corriera un estudio basado en datos de mercado para entender que había usuarios que estaban solicitándole a la marca o estaban rogándole a la marca o dando señales de que necesitaban un antitranspirante que durara más de 24 o 48 horas, que ya son los que están en el mercado, y que específicamente durara más de 5 días, una semana. A mí me deja en conclusión muchas preguntas que no tengo contestado en este momento, pero que las pongo como meras provocaciones a la señal, que es, si tú necesitas una protección de más de 5 días, significa que ese ser humano que necesita esa protección tiene 2 percepciones en su mundo. La primera es que cada vez es más violenta la transpiración por temperaturas, y él percibe que los olores humanos de transpiración y los sistemas de protección no le están sirviendo, por lo tanto requiere algo más potente. Esa es la primera. O la segunda, de que los humanos no necesariamente están teniendo acceso sanitario para poder bañarse cada día, y están empezando a bañarse ya no un día sí, un día no, sino ya pasando varios días sin bañarse por temas de economía o por temas de acceso a servicios sanitarios, lo cual ambas preguntas, Fer, me parecen estremecedoras. Es que yo no creo que sea por ahí el tema. A ver, entiendo que hay padecimientos que te hacen sudar de manera extrema o de manera atípica, vamos a decirlo. Y para eso hay desodorantes especializados en ese tipo de padecimientos. Yo no sé si va por ahí, porque si fuera por temas económicos, esta no es una opción barata. O sea, si lo compras en Amazon, cuesta 300 pesos, pero si lo compras en cualquier farmacia, cuesta hasta 400 pesos, 500 pesos. Que es muy cara comparado... O sea, es demasiado caro. O sea, un desodorante normal cuesta entre 40 y 60 pesos, o sea, más o menos como $2. Entonces, por economía no creo que sea.
Yo, por lo que he estado analizando en los últimos meses, creo que tiene que ver más con una extensión de la industria de la belleza que se está metiendo hasta los lugares más recónditos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, veo un gran crecimiento en la preocupación y tratamientos alrededor del cuero cabelludo. No hablo del cabello, sino del cuero cabelludo. Y otra de las ramificaciones en las que esta industria de la salud o del bienestar o de la belleza se está metiendo, tiene que ver con el tema de los olores. O sea, el tema de los olores es todo, o sea, podríamos ahí tener toda una investigación profunda de cómo nos relacionamos a través de los olores, etcétera, y que evidentemente al ser mamíferos, pues no estamos exentos de oler mal cuando sudamos, o sea, eso es un hecho. Pero yo creo que es más bien un tema de reducir, sí, la sudoración, pero lo que viene adjunto con eso, que tiene que ver con mal olor. Y como tú dices, lo que sí quizás tenga relación es el incremento de temperatura hace que tú pues sudes más, ¿no? Porque tu cuerpo, ojo, a mí lo que me preocupa es que el cuerpo es lo suficientemente inteligente como para crear la sudoración. La sudoración es un mecanismo de autorregulación. Tú sudas para que tu cuerpo pierda temperatura y entonces se estabilice de nuevo. Esa es la razón por la que sudamos. O sea, es un mecanismo, es como parte de nuestro sistema. Es un sistema de enfriamiento natural. Ahora, a mí lo que me preocupa, porque me puse a investigar de cómo funciona, cómo es que hace que tú durante 5 días no sudes, pues resulta que crea un tapón. Así lo dice, se forma un tapón. Es una con microplasta, así le dice. Este tapón evita la sudoración. Y luego el tapón desaparece de forma natural. Y yo así, ok, no lo sé. No lo sé si lo usaría. Me parece riesgoso porque yo no sé en las papilas de sudoración este bloqueo a la larga con el uso recurrente que pueda provocar. Imagínate sí sé. Había estudiado este tema muchas décadas antes y claramente todas las personas que se dedican al cuidado humano, la verdad la recomendación es no uses ningún antitranspirante. Mucho de lo que pasó durante la pandemia, donde todos estos tipos de productos cayeron la venta, porque la verdad es que ya no necesitabas ponerte, el cuerpo humano adquirió como un modelo natural de comportamiento. La verdad es que la gente ya no usaba ni siquiera el shampoo, ni siquiera lociones. O sea, tú ya, y tú lo vas a ver en tu comportamiento diario, tú te dejabas ser humano como eras. No necesitábamos estos tapones, ¿no? Ahora que nos han obligado otra vez a la oficina, esto evidentemente es parte de esos efectos, porque ahora regresar a la oficina o regresar al día a día allá afuera, pues ahora es más rudo que lo que era en 2019, porque ahora hay más temperatura, ahora sudas más, ahora hay más exigencia. Y evidentemente eso preocupa, porque te estás haciendo un tapón corporal no natural que va a traer efectos secundarios en la salud. Ahora, es que el tema de esto es que, por ejemplo, en países como España, según reportes que se publicaron en mayo de este año, fue uno de los desodorantes más vendidos entre los hombres de más de 40 años con sudoración severa. Ojo, estos hombres sí padecen esta sudoración severa de la que hablaba yo desde el principio. Y entonces este se ha convertido como en eso, como el desodorante más vendido. Y pues de acuerdo a lo que dicen los usuarios, pues es súper potente, ¿no? O sea, que sí funciona. Hay gente que dice, ha cambiado mi vida porque yo probé 10,000 marcas y eso funcionaba. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto en el podcast de Creative Talks? Porque luego dicen, ¿pero eso qué tiene que ver con la Navidad? Pues tiene que ver todo, porque al final del día esto es un cambio en los comportamientos. ¿Por qué? Como dice John, la pregunta es muy pertinente. ¿Por qué necesitaríamos usar un desodorante que te bloquea la sudoración durante 5 días? Pues yo creo que también tiene que ver con lo que acabas de mencionar, John, con la pandemia. Es decir, en la pandemia estuvimos como cada quien en sus casas y pues cada quien sus olores y no pasa nada. Pero creo que también nos volvimos hipersensibles. O sea, yo no sé si a ti te pasa o si le pasa a muchas personas, pero, por ejemplo, ya ahorita ya no tanto, pero recién que terminó la pandemia y ya empezamos todos a salir, como que yo sentía que los olores estaban más fuertes. O sea, no solamente los olores humanos, sino todos los olores. Como que al no haber estado en contacto, como que mi memoria olfativa no recordaba que las cosas olieran tan fuerte o tan de cierta manera.
quizás por ahí puede ser que nos desacostumbramos y ahora no toleramos como el mal olor y entonces queremos bloquearlo. Por eso hablé al inicio de percepción. Creo que estamos teniendo percepciones de cosas y la industria farmacéutica está utilizando esas percepciones para potenciarlas. Y que eso al final es a lo que quiero llegar, y por eso decía que la industria de la belleza se está metiendo hasta los lugares más recónditos de nuestro cuerpo. O sea, creo que ya de por sí es súper estresante para muchas personas y de hecho lo menciono porque en el grupo de la comunidad de Blackbot, al cual los invito porque es totalmente gratis y se ponen las conversaciones muy interesantes, hablábamos esta quincena sobre la industria de la belleza precisamente. Y muchos de los comentarios que estaban ahí pues tenían que ver con las preocupaciones que las personas perciben y sienten sobre su cuerpo a través de lo que se espera que seas en una imagen homogenizada, ¿no? Es decir, pues me tengo que preocupar, por ejemplo, yo siendo mujer, que no me salgan estrías, que no se me vean las canas, que no se me vean las arrugas, que huela bien, que no sé qué, ¿no? Y ahora, que mi cuero cabelludo, güey, una preocupación más. No, ahora que el olor de mis axilas, ¿sabes? Entonces creo que para mí una alerta es como, a ver, somos humanos, tenemos olores, no estoy diciendo que vayamos ahí apestando ni nada, pero creo que sí tenemos que hacer una reflexión de hasta dónde queremos y permitimos en esta soberanía de nuestro cuerpo que la industria, ya sea de la belleza, de la salud o cualquier industria, se meta hasta esos lugares, ¿no? Hasta dónde vamos a permitir, porque al final del día, sí entiendo, como ya dije, hay personas que sufren hiperhidrosis, que es esta sudoración excesiva, y que seguramente necesitan, y para ellos sería un tratamiento perfecto, lo entiendo, pero para mí la preocupación es que se extienda a las personas que digan, oye, sí, yo también necesito uno así, y que empiecen a usar productos que ni siquiera requieren y que les causan efectos secundarios y luego estemos ahí todos, pero no te preocupes, ahora te vendo el destaponador o desbloqueador del tapón que yo te provoqué, ¿sabes? O sea, como que siento que hay que tener mucho cuidado con los productos porque cada vez es más, cada vez tienes que invertir más en ti, en cuidarte, y no digo que eso esté mal, pero solo hagámoslo con conciencia porque eso está transformando de manera muy potente y nos hace mucho daño, no dicho por mí, sino también manifestado por las personas en el grupo, hace mucho daño porque al final te hace intentar alcanzar estándares que honestamente son inalcanzables para el 99.9% de la población. Creo que también eso nos habla de en dónde están nuestras preocupaciones. No estoy minimizando que no deberíamos vernos bien, ni mucho menos. Lo que quiero dar a entender es que tenemos que estar mucho más conscientes de qué productos consumimos y sobre todo por qué los estamos consumiendo. Si es realmente por un tema de salud, porque padezco de ciertas cosas o lo que sea, o porque el mercado y las tendencias y la industria y la gente dicta que tengo que oler o verme de cierta manera, creo que es ahí donde hay que tener cuidado. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fernanda Rocha, ¿hace cuánto tiempo que abriste por primera vez unos Dorilocos? Híjole, la verdad es que ya tiene un ratito, porque ya lo había comentado en la versión para Patreon, pero lo digo en este abierto totalmente. Estoy en mi era de recuperar mi estadio máximo de mi cuerpo por salud. O sea, como que en mis últimos indicadores de salud las cosas no salieron del todo bien y entonces me puse a trabajar. O sea, lo que pasa con la data, ¿no? Tengo datos, estos datos señalan ciertas cosas, faltantes, excedentes, y digo, vamos a trabajar en eso. Entonces, debido a esa razón, no estoy comiendo ahorita Dorilocos, pero no te creas. Sí me gustaría pero mi pregunta fue, ¿cuándo fue la primera vez que abriste? Yo entendí la última. No, la primera vez. Uy, la primera vez, híjole, como no sé. Es que tengo que confesarles algo. Yo comía Dorilocos cuando los Dorilocos todavía no existían. Es que eso es lo que quiero rescatar. Sí. ¿Hace cuánto tiempo de eso? No, en la secundaria, como cuando tenía, no sé, 14, 13 años. O sea, estamos diciendo que esto tiene más o menos entre 15 o 20 años. Ay, yo no tengo que calcular ni mi edad. Es importante como dato científico para la hipótesis que voy a abordar. Sí tiene. Ahora, chequen esto. Fer, a la hora de hacerlo, antes de que los Dorilocos estuvieran en el mercado, o sea, ella lo hacía en su casa por una necesidad de mezclar lo que había para que supiera rico. Sí.
Estamos hablando de década y media o dos de ese acontecimiento. Todas las señales ocurren en la periferia, nunca ocurren en el centro, siempre son las periferias. Y el tema de los dorilocos, al tener una década y media o dos de que se originan como una necesidad o una exploración curiosa de mezclar elementos como en cualquier otra gastronomía, pues eso lo puedes encontrar en cualquier parte del mundo, pues se manifestó en la cultura mexicana popular, donde al menos, y lo puedo señalar tal cual, al menos tiene una década de que ya estaba en la calle, o sea, de que se volvió masivamente en la calle. Sin embargo, recuerdo hablar de tendencias con algunos de los clientes sobre lo que ocurre con estas señales, y lo que hacen estas compañías es que no les interesa explorar la señal hasta que ya es una tendencia evidente. Lo interesante, Fer, es que en el centro del país, estoy hablando de México en este momento, los dorilocos, que seguramente en Colombia es ¿qué es esto? Lo que hicieron es a los doritos, les cortas... no transversalmente. Un corte transversal. Y entonces creaste como un platito, o sea, es sí, una la bolsita bolsa. Se vuelve el contenedor. A esa bolsa le empezamos a meter de todo, desde chiles, salsas, chilitos. Un perico, de todo, hasta caldo. O sea, lo puedes hacer chilaquiles y meterle, o sea, la idea es... Camarones, gomitas, sí. Ay no. Carne asada. Mira, hasta estoy babiando. Y entonces toda esa mezcla, todo ese mashup, te ponen una cucharita o un tenedor y vas para adentro. Que además es grotesco, es que es precioso. Es el barroco en su máxima expresión. Y no hay una mezcla oficial. Perfecta u oficial, sí. Claro. No todas son perfectas. Lo que hay no hay uno oficial. Entonces la gente se volvió loca y de repente le mezcla de todo. O sea, honestamente puedes abrir un restaurante solo de dorilocos. Pero ojo, los dorilocos, los doritos, se adoptaron culturalmente en el centro del país. Cuando vas al norte del país, en Monterrey estoy hablando, por ejemplo, ellos no les interesan los dorilocos, les gustan los tostilocos, que los tostitos son una suerte de doritos, solo que en lugar de ser triangulares, exacto, son redonditos y más saladitos. Tienen más sazón mexicano. Tienen más sazón. Inclusive hay unos, si no me equivoco, unos tipos salsa verde, que son los que a mí me gusta, que me comía yo directo, no los mezclaba con nada. Pero ellos hicieron lo mismo que los dorilocos, lo comenzaron a mezclar. Pero tostilocos. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque finalmente, después de décadas, marcas, directores de marca, después de décadas de no entender los fenómenos, y nos había pasado con las licuachelas y con las gomichelas, o sea, después de décadas, finalmente una marca decide hacer caso a ya no la señal, sino la tendencia que ya todo el mundo pasó, o sea, pero se suben. Sí, la verdad es que... Ya cuando no nos van a gustar los tostilocos. Sí, esto es un punto donde la marca llega tan tarde a la fiesta como un tío obsoleto que dice, ya acabó la fiesta, tía, ¿qué llegas? Bueno, llega la marca Tostitos, y perdón por hablar mal o bien de ellos, tómenlo como quieran, no tenemos responsabilidad con nada excepto el hecho de lo que es. Llegan por fin, o sea, lo entienden y llegan, somos tan innovadores que ahora vamos a abrir nuestra propia tienda de tostitos. Lo que hacen es que montaron en Monterrey un lugar que se llaman, déjame ver, Rincón Tostitos. Tostitos, que está en Jardín 85 y se llama Rincón Tostitos, que es el primer espacio permanente de la marca, que es una marca de PepsiCo en México, en donde ya no solamente venden el tostito en la bolsa cerrada, sino ahora te preparan el tostiloco. Digo, yo como señal solo lo traigo al podcast, no para seguir hablando más de él, sino para decir lo tan separado que están las marcas del comportamiento humano. Llegaron 10 años tarde. Década y media tarde. Está muy cañón. Pero aún cuando llegan, y lo voy a leer tal cual, esto lo dice Ana Karen Esteban, que es la directora de la marca del proyecto, dice: los consumidores han tomado nuestra marca, se acaba de enterar, claro, y la han convertido en algo muchísimo más que solo una botana. La han hecho un lienzo en blanco que pueda servir para N cantidad de preparaciones. Monterrey fue la ciudad que elegimos principalmente porque ahí es donde nace toda esta cultura. Me queda claro, porque en la Ciudad de México nadie pela a los tostitos. Nace toda esta cultura y esta idea de preparación de los tostitos en la bolsa. O sea, ahí ves prácticamente la cuna. Es el primer espacio permanente que tenemos como marca, me atrevería a decir, no solamente en México, sino en el mundo como PepsiCo. Y ya, con eso paro. La buena noticia:
pasó en México. O sea, eso es un llamado de acción a lo lento que están y siguen estando. Tú y yo ya lo veíamos desde que cerramos nuestra última compañía, donde decíamos, ya, dejémosle de hablar a esta lentitud de procesamiento intelectual de humanos detrás de las marcas. Y mira, siguen hoy, una década después de que cerramos nuestra última compañía, siguen lentísimos en la adopción de los movimientos culturales relevantes. Y cuando lo entienden... No sé si la gente va a estar contenta. La gente va a decir, ay, ya qué hueva los ya no tostitos. queremos los tostitos, vamos a los Doritos y ya veremos. Ahora, a ver, ya hablamos de la lentitud, que pues es una característica, lo sentimos, pero vamos a hablar también como de las cosas chidas. A ver, ¿yo qué haría? Porque muy chingones, a ver si, ¿no? Claro. ¿Yo qué haría si yo fuera ahorita y dijera, bueno, hice el Rincón Tostitos? O sea, yo lo que haría ahorita ya no sería tratar de emular lo que la gente ya hace. Exacto. O sea, porque eso sería una tontería. Porque es justamente el efecto que tú dices de cuando una marca lo toma ya es como, ay, qué hueva, ya lo está haciendo una marca, significa que ya se murió. Creo que más bien lo que tendría que hacer es entender cuál es en este momento. Por ejemplo, Monterrey tiene una cultura gastronómica brutal, impresionante. O sea, ya me imagino unos con el chicharrón en salsa verde. Exacto. ¿Sabes? O sea, hacer colaboraciones con chefs locales de Ajá, calle. exacto. No necesitas ser estrella Michelin. De calle. Yo no me quedaría solamente con abrimos un lugar y aquí están los toppings y tú mézclale, que es como, güey, eso ya lo hace la señora de la esquina desde hace años. O sea, yo más bien buscaría juntar movimiento, juntar comunidad, como tú dices, con chefs locales, hacer concursos de cuál es la receta más loca, premiar las la madres, mejor receta, ¿sabes? Sí. O sea, tengo la esperanza de que este espacio se pudiese convertir en una comunidad creativa, porque al final del día, pues, ¿qué es la gastronomía o qué es esta locura? ¿Por qué hicimos Dorilocos o Tostilocos? Pues por mera creatividad, o sea, porque se nos ocurrió mezclar cosas, ¿no? Entonces, ellos prometen que van a haber conciertos, que van a haber murales, y es como, sí, es lo que eso se espera de las marcas y lo que siempre piensan, pero ¿qué más? Sí. ¿Cómo puedes tejer realmente que haya, o sea, sabes, como me imagino concursos, me imagino porque al final, ¿quién creó esas recetas? ¿Sabes? Como alguien que quiso experimentar y darle sabor. Es como cuando yo te platicaba, Fer, y ahorita se van a enterar todos, que yo mezclaba. Yo era de esos locos. Yo no mezclaba los tostitos y los nachos. Yo, por ejemplo, agarraba las azucaritas y les ponía salsa Valentina. Háganme el Benito Mago. ¡Wala! Una vez háganlo. Van a tener, o sea, es delicioso. Les va a destrozar el estómago. No lo hagan si tienes más de 35 años. Y si tienen un cosa más Riopan a la mano. Si tienes 20 años, hazlo con tu libertad. Pero a eso va, de atreverse a explorar y no meterte como un tío que agarró la oportunidad de la conversación, sino que a la conversación le agregas valor e inclusive asumes el riesgo de experimentar con cosas nuevas. O sea, imagínate que hubiera un sellito tostiloco que le das a otros lugares que venden tostilocos, ¿sabes? Sí. O sea, hay un montón de cosas. Hay todo un movimiento de tostigastronomía a desarrollar. Tostilocura. Tostilocura, que podrían hacer. Sí. Ya veremos. Karen, si estás escuchando este podcast o alguien de tu equipo, tengan mucha suerte en esa exploración, y la verdad es que nada nos haría feliz que aunque llegue tarde una compañía a algo, qué bueno que ya llegó y no llegue a arruinar la fiesta, sino a llevarla a un nivel mucho más interesante. Esto es Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fer, antes era tremendamente adicto a la nueva música, mucho más que a nuevo contenido que tiene que ver con innovación o creatividad, etcétera. Yo era un cazador de la música internacional y me encantaba, y esa habilidad la he dejado. Pero más o menos hace como 2 meses que tuve por primera vez la suerte de escuchar un álbum completo de una banda que se llama The Velvet Sundown, y pues la verdad es que yo le puse play en el Apple Music y sonaba increíble. Es como de, wow, ¿esta marca qué? O sea, ¿esta banda quién es? Y el disco me encantó.
La música me sedujo, no tanto para volverme tan adicto, o sea, no regreso a la música, pero es música que vaya, sí me encanta, o sea, sí me ha gustado. Después, semanas después de haberla reproducido en Play, me di cuenta que la banda había lanzado un segundo disco. Yo, ¿cómo? Si ni siquiera han terminado la promoción del primero, ya lanzaron el segundo en menos de un mes. Y dije, algo está mal acá. Entonces me di cuenta que esta misma pregunta se la estaban haciendo muchas de las, plataformas de música del mundo como The Rolling Stone, donde se rumoreaba que eso no era una banda humana, sino que era una banda creada por IA. Esto le va a gustar mucho a los sellitos de The Future, porque aquí podría ser creada completamente con IA. The Velvet Sounddown se convierte en algo que tú y yo, en los primeros episodios de Creative Talks Podcast, hablábamos del concepto de Idorus, que son estas bandas que no son humanas, que son básicamente creadas con inteligencia artificial, que adquieren un nivel de importancia global y fama y reputación y economía gracias a la tecnología y a la IA. Y entonces ese sueño que en algún momento lo plasmó William Gibson en su novela de Idoru, finalmente está aquí. The Velvet Sounddown puedo decir que en este momento la banda musical que se ha convertido en un fenómeno viral en la industria musical, donde las voces, las canciones, las letras, las imágenes, la identidad visual, todo lo que hay detrás de la banda, cómo suena, ha sido creada y expresada con inteligencia artificial bajo una dirección creativa humana. El primer álbum fue Floating on a Echoes, se lanzó el 4 de junio de 2025 y en un solo mes ya habían alcanzado 1.1 millones de escuchas mensuales en Spotify, y no sumado en donde yo tuve acceso, que fue en Apple. Y ya lanzaron el segundo disco, el que a mí me provocó como el cómo lo hicieron, que se llama Dust and Silence, que suena todavía mejor. Y ya están anunciando un tercero que se llama Paper Sun Rebellion. O sea, yo no sé a dónde va esto, pero claramente es una banda que hay que poner atención a dónde va. Pero aquí hay un tema, o sea, tú estás diciendo que estás afirmando que todo es hecho con IA, pero ellos mismos han declarado que no es así. Pero, hasta donde yo tengo es que todo fue bajo la dirección creativa humana. Todo lo demás es creado con IA. Ellos dicen que no. O sea, de hecho, la BBC hizo un artículo en donde mencionan que los invitó, los entrevistó, pero que ellos no respondieron en la entrevista, pero que han negado rotundamente las acusaciones de que ellos y su música son generados por inteligencia artificial. Entonces hay una... Allí es donde está la controversia, ahí es donde está el punto. O sea, no tendría... A ver, yo tengo la base de The Rolling Stones, que tuvieron la misma... al mismo tiempo conocieron a la banda, más o menos en los mismos tiempos en los que yo. Pero ellos, como sí se dedican 100% a eso, ellos ya corrieron este artículo y publicaron The Velvet Sounddown, y afirmaban con base en este artículo que sí. Ahora, si la BBC está diciendo que no lo es, pues entonces están haciendo una estrategia muy barata de escándalo y de ruido. Ahora, eso no quita que la música sea de muy buena calidad. O sea, tú escuchas The Velvet Sounddown. Si no me hubieran dicho que esto no es humano, o sea, si hubieran hecho, no sé, una sesión de fotos con humanos reales, imagínate, pues diría, wow, qué buena banda. Pero no. La única, digamos que declaración oficial que han hecho es en su... Spotify. No, en su X, en su cuenta de X. Y ellos pusieron como un post, literalmente una foto, donde dice, no somos humanos, no somos máquina, vivimos en algo en medio. Y entonces dice, The Velvet Sounddown es un proyecto de música sintética dirigido por humanos, como tú dijiste, en la dirección creativa, y compuesto, vocificado, ¿cómo sería? Cantado y visualizado con el soporte de inteligencia artificial. Ahora voy a leerte... Espera. Dice, esto no es un truco, es un espejo. Y es una provocación artística diseñada para retar los límites de la autoría y de la identidad y el futuro de la música per se en la era de la inteligencia artificial. Todos los characters o todos los personajes, historias, música, voces y lírica son creaciones originales generadas con la asistencia de inteligencia artificial practicada por instrumentos creativos humanos. Ya está, o sea, la BBC se equivocó. O sea, básicamente Rolling Stone tenían razón. Es una banda de IA. De hecho, ahorita estoy viendo una actualización de su post
de The Rolling Stone, donde están confirmando, porque esto ya lo subieron a su Spotify, donde pusieron ya la biografía que ellos mismos corrigieron y dice tal cual: The Bevel Sundown es un proyecto de música sintética guiada por la dirección creativa humana y compuesto y expresado y visualizado. ¿Qué es esto que te acabo de leer? Que en el fondo es exactamente la razón por la cual lo quiero traer. Ya estamos ahí, ya habíamos visto bandas como Gorillaz, que tú y yo hemos expresado lo fan que somos, y fue de los primeros episodios donde expresamos todo el amor al proyecto que hay detrás de Gorillaz. Y también hablábamos de históricamente lo que estaba pasando en el otro lado del mundo con Hatsune Miku y este movimiento que estaba ocurriendo. Y además, adicionado con todos los influencers que no son humanas y que, por ejemplo, acabamos de ver como que el punto más álgido y más alto de todo ese tipo de influencia artificial en el Roland Garros, si no me equivoco, que es esta competencia de tenis, pues hubo fotografías de una influencer que no existe, no es humana, pero que ya tiene más tracción que cualquier otro ser humano en esa categoría. Es decir, estamos en la antesala de la nueva generación de las rock bands y celebridades, donde ya, y lo habíamos advertido desde hace mucho tiempo, íbamos a llegar a un punto donde ya ser humano no era relevante para ser famoso. Y está ocurriendo ahora mismo. Ahora, el tema de la gran discusión ahora es entre los músicos humanos, entre los artistas humanos reales, cómo procesar esta nueva oportunidad para poder, primero, ser competitivos en el arte que provocas o en el arte comercial que estás vendiendo o los productos que estás creando, en un lugar donde ya no solamente compites contra la creatividad humana per se, sino con estas entidades artificiales. Creative Talks Podcast. Con Fernanda Rocha y John Black. Fernanda Rocha, y con esto llegamos a la edición final, al momento final de este podcast. Gracias por estar ahí. Quiero anunciar dos cosas de los dos temas que vienen, porque como siempre se quedan cosas por discutir. Vimos después de mucho tiempo, y vamos muy desfasado de esto, Heretic, que es una película que queríamos ver desde hace muchísimo tiempo, que es una cosa brillante. Lo vamos a platicar a fondo en la próxima edición. Y hablando de Heretic, quiero pegar un tema que me voy a dedicar a colectar y estudiar y traerlo. Desde que estuvimos en Barcelona tuve contacto con un nuevo rediseño de la Biblia, y ese nuevo rediseño editorial de la Biblia simplemente me alucinó y me comencé a preguntar cuál es la nueva religión en términos de no cómo se consumía en el pasado. Y por ejemplo, varias ideas que voy a dejar aquí solo para calentar el tema es: yo cuando voy como no sé, a mí me entrenaron en la religión católica apostólica romana, whatever that means. Y cuando voy a una misa, que ya tiene décadas de que no voy, me aburría enteramente porque todo lo que estaba pasando en el storytelling de la liturgia me parecía aburridísimo y obsoleto. Pero las nuevas formas de entrada narrativa de la religión están cambiando, e inclusive todos estos monarcas de las distintas religiones en el mundo se acaban de reunir. Tuvieron una reunión para platicar sobre cuál es su postura con la IA, y hay conclusiones interesantes. Entonces eso abre un nuevo capítulo que es como New Religion. ¿Cuál es la postura que tienen las religiones del mundo ante los nuevos conceptos y comportamientos y tecnología que estamos viviendo en la humanidad? Y lo vamos a pegar con Heretic. Creo que puede ser un episodio bastante blasfemo. Bueno, y también tenemos una excelente noticia, que es nuestro Patreon, que existe con contenidos adicionales, no solamente de este episodio, sino de muchos otros que John hace un gran trabajo. Y hablo de Bookshake, hablo de Magazine Review, hablo del creador, que la verdad están increíbles y exquisitos sonoramente hablando, porque John pone mucho empeño en eso. Pues nos dimos cuenta que una de las barreras de entrada quizás a nuestro Patreon tenía que ver sí con el pricing. Entonces, en pos de que esto pueda llegar a más personas y que cada vez más personas disfruten de estos contenidos adicionales, decidimos hacer un ajuste en todo nuestro sistema de membresías en Patreon, comenzando desde el más básico en $5. $5, luego $9 y luego $12. Tenemos 3 tipos de membresía. Así que si tú quieres escuchar estos contenidos adicionales, ¿qué te vas a encontrar? Bueno,
En la membresía de $5 puedes escuchar la versión extendida de este podcast, pero en las otras puedes escuchar los otros episodios donde profundizamos, compartimos un montón de herramientas, compartimos metodologías para que puedas sistematizar tu proceso creativo, para que puedas profundizar en procesos de innovación, para que empoderes tu sistema de creación. O sea, compartimos un montón de cosas y para eso está creado este Patreon. Al ser un esfuerzo adicional que hacemos con mucho gusto, pues sí requerimos que esto se sostenga de alguna manera, porque esto básicamente lo hacemos por amor a compartir y a ustedes, pero pues todo esto detrás requiere fierros que hay que pagar. Entonces, esa es la razón. Y además, si tú eres estudiante de Black School o lo has sido en este año, tienes en tu primer mes adicional en cualquier membresía que elijas 10% de descuento. Entonces, estamos ahí tratando de hacer lo más asequible posible para todos y todas, porque nos interesa que la gente se empodere a través de su creatividad. Así que pues pueden visitar nuestro Patreon, que es patreon.com/BlackbotRocks. De cualquier forma vamos a compartir este enlace pues en este episodio, en los comentarios y en nuestras redes sociales. Así que nos podemos ver por allá. Y también quiero darles un anuncio. Este podcast se ha convertido en media partner una vez más de Off México. Ya somos media partners desde hace varios años de Off Barcelona, pero nuevamente, como lo hicimos cuando ocurrió el primero después de la pandemia, estamos regresando, así que vamos a estar en el evento de Off como media partners y eso también nos hace como sentir orgullosos de que hay movimientos creativos fascinantes ocurriendo en nuestra región y que seguimos apoyando y abriendo con las puertas abiertas mutuamente. Así que les platicaremos mucho de lo que va a ocurrir en esta edición de Off. Si tú no lo tienes en la agenda todavía, cuando te enteres la agenda de lo que va a ocurrir dentro del evento, me parece un imperdible si estás en el mundo de la creatividad, en la innovación, el diseño, y la verdad es que es un eventazo. Pues ahí lo tienen. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast. el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black, Fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó